Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a la primera mesa de este congreso, genética. Una de las más importantes, necesarias para la mayoría de los diagnósticos de Ehlers-Danlos, ya que de los 13 tipos de Ehlers-Danlos, 12 de ellos se pueden confirmar genéticamente. No olvidemos que, como bien ha comentado nuestro compañero Mauro, la media de diagnóstico de una enfermedad rara es de unos 5 o 10 años, con lo cual la genética es fundamental. Comenzamos la mesa con el testimonio de nuestra compañera Eva Collado y a continuación contaremos con el doctor Antonio Martínez, de Genética Clínica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y la doctora María Juliana Ballesta Martínez, sección de Genética Médica, Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Mos. Muchas gracias. Yo voy a dar un testimonio en relación a la mesa de genética, pero también hablando de la odisea del diagnóstico. En enfermedades raras se le llama, al conseguir ese diagnóstico, se le llama la odisea. Eso ya dice mucho, y se le llama así por algo. Mi punto de vista, y como yo lo veo, es un viaje a Ítaca y es una búsqueda constante. Dicen que normalmente son 5 años de media, en mi caso fueron 42. Os hablaré de ese viaje a Ítaca, de esa búsqueda que he mencionado antes, que nos resulta muy familiar a casi todas de nosotras. Y este viaje tiene pues, las siguientes paradas. Empieza en una niña... bueno, esto podría pasar. Empieza en una niña cuyos primeros recuerdos son síntomas gastrointestinales y dolor, y según va creciendo se le añade la fatiga. El olor del plástico da náuseas, el calor también. El pediatra me visita y me visita, vienen médicos a casa y van poniendo parches, pero no saben bien qué pasa. La infancia sigue, con recuerdos de la mano de mi madre. Estruja, bueno, es que, perdón, pero es muy emotivo, yo sabía que esto iba a pasar. Con recuerdos de la mano de mi madre estrujada en largas noches de dolor y en los días también. Es un dolor que llegaba sin avisar y destrozaba planes y el ánimo, como ahora. Mis articulaciones iban notando raras y podía hacer posturas que por lo demás resultaban chocantes e incluso divertidas. Yo era la de las manzanillas en el colegio, la de las anginas, transanginas. Escribir dolía, pero yo pensaba, los demás niños también les debe doler. Salía de la ducha, tenía que volverme a la cama, porque estaba cansada. Y yo oía mucho, esta niña tiene son nervios. Bueno, aún así el pediatra no conseguía dar con la clave y empezamos las visitas al hospital. En Sant Joan de Déu, el doctor Martínez, empezaron a sugerir hacer operaciones para explorar. Y yo recuerdo muy bien la sensación de una mezcla de miedo y alivio. Una mezcla de miedo porque, claro, empezábamos a hablar de cosas raras, pero de alivio de decir, a lo mejor así encuentran lo que tengo. Afortunadamente, pues se desdijeron y ahí quedó la cosa. Ya la adolescencia trae consigo más dolor, más fatiga, todo cuesta mucho. Aprendí a que si desayunaba una infusión, pues no tenía problemas. Se va haciendo más difícil seguir el ritmo de los demás. Soy buena en natación porque mis hombros rotan tanto que consigo llegar a rangos que nadie llega. Empiezan las visitas a especialistas, digestólogo, traumatólogo, dermatólogo, ginecólogo y muchos ólogos. Aparece también psiquiatría y, por supuesto, seguimos con el pediatra. Un traumatólogo menciona la hiperlaxitud, pero ojo, es genial porque podría ir al circo con ello. A esta niña le faltan vitaminas, el dolor articular se cura con natación, la fatiga se cura durmiendo y comiendo bien, los temas digestivos se curan si eres menos nerviosa, y todo lo que no se cure es porque algo no estás haciendo bien y es culpa tuya. Si usted es muy nerviosa, señorita, os ha ido repitiendo siempre, si me hubieran dado 1 euro o 100 pesetas, una moneda de 100 pesetas en este entonces, pues por cada vez que me lo han dicho me hubiera hecho un viaje alrededor del mundo. Va quedando claro que algo me pasa, pero nadie parece verlo.
Y, por supuesto, nadie parece entenderme. La sensación constante es de desamparo, desamparo, desamparo. En la primera etapa de la juventud llega un empeoramiento, ya está claro que no es posible seguir el ritmo de los demás, hay unos primeros parones serios. A pesar de todo, como comentaba Ana, yo tengo el Ehlers-Danlos y tengo una enfermedad rara, pero no soy rara. Entonces, pues bueno, encontré la manera de cumplir uno de mis sueños. Me voy a vivir a Berlín. Allí también aparecen la fatiga, las anginas, las infecciones, etcétera, etcétera. Pero conozco lo que es que mis compañeros me cuiden y encuentro un entorno maravilloso. Sigo sintiendo que hay algo más ahí, pero incluso empiezo a dudar de mí misma y oye, quizás sí que está todo en mi cabeza, como están diciendo. Ya llego a la adultez, la mitad de mis 30, de nuevo estoy viviendo y trabajando en otro país, aparecen también parones serios, se agudizan los síntomas, aparecen nuevos, el dolor ya es un compañero de vida y empiezan a llegar una cascada de diagnósticos. Se añaden más especialistas, reumatólogo, endocrina, cirujano ortopeda, vuelven a mencionar la psiquiatría como origen de todo. El reumatólogo vuelve a mencionar la hiperlaxitud, pero como algo circunstancial. Después de esos diagnósticos, esa chica ya adulta empieza a pensar que algo tiene que haber detrás de todo esto y que tiene que haber alguna relación entre ellos, y empieza a investigar. Y por fin llegó ese momento eureka, donde todo cobra sentido. Diagnóstico. Síndrome de Ehlers-Danlos de libro, según los médicos que me diagnosticaron. Pues unos cuantos no se debieron leer ese libro, porque no es tan claro. Tuve que hacer un recorrido por médicos en varios países, médicos de muchas especialidades, y a pesar de ello, esperar 42 años y volver a casa para llegar a esta Ítaca personal. Por fin sabía qué me pasaba, por fin alguien acabó montando mi puzzle. Fueron 42 años muy duros de negación, de normalización de lo que no debería considerarse aceptable, de maltrato institucional, de desamparo, de aislamiento, de cuestionamiento constante y de sentirte la causa de problemas. En este punto de llegar al diagnóstico tuvo un papel clave, fundamental, la asociación, desde aquí gracias a Asun. En fin, síndrome de Ehlers-Danlos. Cuando te dan un diagnóstico que incluye el nombre de científicos de antaño, ya intuyes que algo muy habitual no debe ser, que algo diferente debe ser. Y entonces se abre un nuevo abanico de preguntas, ¿y ahora qué? Pero eso es otra historia y es otra odisea. Afortunadamente, el futuro se prevé mejor, aunque poco a poco las cosas están cambiando y el diagnóstico ya va llegando más rápido. Y la genética y el genetista cumplen un papel muy relevante en esta mejora. Tienen la llave para evaluar clínicamente a los pacientes, para escuchar y validar sospechas de personas que llevamos décadas pululando por el sistema sanitario. Deseamos unos genetistas con una especialidad reconocida por el Ministerio de Sanidad, que estén actualizados constantemente, con un ojo clínico entrenado y que sepan valorar fenotipos y la posibilidad de que se dé a alguna de estas variantes genéticas definidas que comentaba mi compañera Gladys. Especialmente que se descarten los tipos más graves. También deseamos que estos genetistas tengan amplitud de miras, que den su apoyo al paciente, explicando que un estudio genético sin variante patológica encontrada no descarta la enfermedad y que su diagnóstico y su clínica siguen siendo válidos. La genética es una herramienta valiosísima, pero no nos podemos quedar restringidos por sus limitaciones. Y sobre todo que investiguen. En estos últimos tiempos están llegando muchos avances genéticos, tanto técnicos como específicos para el síndrome de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro hiperlaxo. Y me uno a las palabras de mi compañera María Ángeles, un agradecimiento muy profundo a aquellos genetistas, como la doctora Maribel Llesta, como el doctor Tony Martínez, como el doctor Juan Pablo Trujillo, que está aquí, también, por supuesto, al resto de profesionales sanitarios, pero ahora estamos hablando de genética, que aceptan el reto que supone el síndrome de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro hiperlaxo, que luchan a nuestro lado, que nos dan la mano y no nos la sueltan en esta odisea y en todas las que estén por llegar.
días a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Ya ha sido el inicio emocionante y es verdad que los médicos, cuesta, ¿no?, muchas veces el poder estar en sitios en los que nos encontramos tan sensibilizados con lo que estáis contando. Gracias por vuestros testimonios, porque llegará el momento en el que al final tendréis que subir vosotras a darnos a nosotros la jornada, porque realmente es impresionante, y una de las cosas que más valoro, ¿no?, de los pacientes que veo en el hospital y de las madres y los padres, es que muchas veces sabéis más que nosotros. Entonces, realmente es agradecer que nos deis este espacio para que podamos compartir y podamos entre todos, ¿no?, actualizarnos y divulgar, ¿no?, estas condiciones. A mí me toca en esta primera parte actualizarnos, ¿no?, sobre los diferentes síndromes de Ehlers-Danlos, porque me gusta mucho el hecho de que hablemos de síndromes de Ehlers-Danlos, ¿no?, porque al final dentro de la palabra de síndrome de Ehlers-Danlos tenemos como muchos subgrupos y que sí que comparten una serie de características, pero luego hay unas diferencias muy notables como todas sabéis. En cuanto al concepto, como digo, es un grupo de enfermedades, no es una enfermedad concreta, que afecta al tejido conectivo, tanto en la formación como en la función, y que la prevalencia es verdad que no la sabemos del todo porque muchas veces está infradiagnosticada y depende del tipo tenemos una prevalencia más frecuente u otra. El subtipo hipermóvil se dice en algunos estudios que puede ser de 1 a 10.000, pero es verdad que en estudios recientes incluso hablan de 1 en 5.000, por lo que cada vez vamos a poder afinar mejor estos datos. Y dentro de la parte de genética, la mayoría, ¿no?, de los 13 tipos, 12 hemos encontrado la causa genética, lo que ayuda, ¿no?, a poder hacer el abordaje, poder dar el nombre, pero es verdad que seguimos sin tener la causa genética, la etiopatogenia, y lo que nosotros llamamos del síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. También es importante decir que alrededor del 50%, según algunos estudios, puede ser hereditario, y de hecho en nuestra serie del hospital es incluso un poco más. Esto hace importante que cuando vengáis al hospital, ¿no?, cuando nos valoremos un genetista o cualquier otro médico, se haga una buena anamnesis, ¿no?, que es esa parte en la que os hacemos preguntas repetidas que os han hecho 80 veces, y os vamos a preguntar por antecedentes familiares, madre, padre, tíos. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad es muy importante saberlo, porque nos ayuda incluso a poder orientar hacia el patrón de herencia y orientar el estudio genético. Y luego es verdad que estamos hablando de condiciones crónicas que nos van a acompañar toda la vida, que van a ser, ¿no?, de subidas y bajadas, pero que esto es importante que lo digamos desde un principio, porque la gran mayoría de enfermedades minoritarias son crónicas, pero en esto se agudiza. Y es importante, ¿no?, recalcar que hay tantos problemas físicos como de la esfera psicológica. En cuanto a la tríada clásica, que es lo que nosotros, ¿no?, como decía Valo de qué libro, ¿no?, está Valo de tienes una Ehlers-Danlos del libro, pues ¿dónde está ese libro, ¿no?, que no nos hemos leído o que la gente no se ha leído? Pues cuando nosotros sí que estudiábamos, ¿no?, al menos el Ehlers-Danlos, hablábamos de la tríada clásica de hiperelasticidad cutánea, cicatrización anómala e hiperlaxitud articular. Entonces con esto sería como el inicio de que cualquier médico, cualquier facultativo que viera a un paciente, sea cual sea el motivo inicial de que llegara a una consulta, pudiéramos sospechar que se trata de estas condiciones. Esto, si encima hay antecedentes de esguinces, dolores articulares crónicos, hematomas con facilidad, ilusaciones de repetición, creo que con esto tenemos un buen dibujo de lo que tenemos que sospechar. Las manifestaciones clínicas, como veréis durante todo el día, y la gran mayoría las habéis sufrido y padecido, son multidisciplinares, aparecen en muchos órganos diferentes, por eso podéis venir o podéis aparecer en el hospital por diferentes motivos de consulta. Desde la parte neurológica en un niño en el que podemos ver por esa hiperlaxitud un retraso psicomotor, un retraso en los hitos del desarrollo, a la parte osteomuscular con dolor crónico, debilidad muscular, fatiga, luego también incluso muchos niños, incluso alguno reciente que hemos tenido con menos de un mes, ha sido por hematomas, ¿no?, por hematomas de facilidad que incluso los pediatras, antes de poder hacer el estudio genético, incluso tenemos que sospechar cosas tan graves como un maltrato. Entonces esto es verdad que es muy importante saber que esto entra en el diagnóstico diferencial. Cardiovascular, que es lo que al final, ¿no?, más nos asusta, ¿no?, más tenemos que ir detrás para poder adelantarnos a las posibles complicaciones, y digestivo, ¿no?, cada vez se describen más complicaciones desde estreñimiento, dismotilidad, incluso ruptura de órganos, hernias, prolapso del suelo pélvico. Y aquí vemos este esquema que creo que en casi todas las presentaciones las vamos a poner, que es el panorama, ¿no?, de cómo a partir de cada órgano, cada sistema, podemos ver síntomas afectados. Hay algunos tipos de síndromes de Ehlers-Danlos que podemos incluso valorar rasgos faciales que pueden ser parecidos entre algunos pacientes.
Hablamos de paladares, ¿no? Que pueden ser arqueados con alteraciones dentales, problemas de las encías. Luego podemos tener deformidades en el pectus, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros el pecho hacia adentro, pectus excavatum, o pecho hacia afuera, pectus carinatum. Podemos tener problemas de espalda. La escoliosis, al final, justo hablábamos con el doctor Bulben ayer, que la escoliosis es un signo que si no ves nada más, hay que descartar una hiperlaxitud, porque puede ser que sea un motivo de esa escoliosis. Luego también lo que hemos dicho de problemas cardiovasculares, desde algo más leve como una insuficiencia mitral o un colapso de válvula mitral a un aneurisma o una ruptura de aneurisma. Y luego también afectaciones de la piel, afectaciones digestivas, afectaciones, ¿no? A nivel de otros órganos osteoarticulares, los pies planos, dolores articulares. Todo esto lo conocéis, por desgracia, ¿no? Más que nosotros. Y ya llevamos al diagnóstico. Es muy importante saber que hay que hacer un enfoque clínico. ¿Por qué? Porque al final parece que la genética va a que ya cada persona que entra por la puerta se le tenga que hacer un estudio genético y ya el estudio genético nos va a dar la respuesta. Y no es así, tenemos que tener el fenotipado, ¿no? Como bien decíais antes, el fenotipo es esa herramienta que tenemos nosotros como para describir lo que estamos viendo en el paciente, ¿no? Como para aglutinar todos esos datos clínicos y luego correlacionarlo con el estudio genético. Tenemos que hacer una exploración física muy detallada y valorar, ¿no? Los criterios clínicos que están descritos. Al final tenemos, ¿no? Desde 2017 unos criterios estandarizados que nos ayudan a poder homogenizar la valoración de estos pacientes. Y luego también es importante preguntarnos qué nos ayuda el diagnóstico, ¿no? Justo hace unos minutos estábamos discutiendo, al final la etiqueta, ¿de qué nos sirve? Pues estamos en un sistema sanitario, en un país en el que la etiqueta, por desgracia, importa porque es la puerta de entrada para ayudas, para el colegio, para discapacidades, para que nos crean, para que puedas ir al médico y puedas entregar el informe y te pueda, ¿no? Valorar lo que estás diciendo. Y el que al final son enfermedades crónicas que van a necesitar de ese apoyo no solo en el momento del diagnóstico, sino durante toda la vida. Aquí los criterios de Dayton ya los conocéis también como nosotros, ya luego la doctora Mari Ballesta profundizará en ellos. Y dentro de todos estos aparatos más importantes voy a centrarme en algunas pinceladas para que repasemos. A nivel musculoesquelético, que es uno de los motivos que más vienen a las consultas, pues tenemos esos esguinces, luxaciones, subluxaciones, dolor articular crónico, fatiga muscular, pies planos, como decía, pectus, escoliosis. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, es verdad que es muy importante que incluso a veces esto puede verse como algo benigno, ¿no? Pues el niño se estira la piel del cuello, la piel del codo, y esto es para nosotros, cuando va acompañado de otros síntomas, es muy importante, ¿no? Y esto al final ya veis que es algo fácil de poder valorar y que muchas veces cuando venís a la consulta, incluso es que ya las mamás lo decís, no, es que ya le he hecho el Dayton, es que ya le he hecho y mira lo que hace, enséñale al doctor lo que hace, ¿no? Entonces al final esto muchas veces ya lo habéis valorado en casa. Y bueno, esto es verdad que nos lo he dicho, que luego es verdad que hay, como el tipo clásico que ahora veremos, que tiene unas cicatrices, sobre todo en la parte rodilla y pretiliares, que son súper típicas. Cuando estamos familiarizados y entra una sospecha, ¿no?, de herdalos, a veces dan ganas de decir, súbete el pantalón, que te veamos las rodillas, para ver si podemos, ¿no?, orientar, porque es verdad que pueden ser muy específicas. Y luego, ¿no?, las temidas complicaciones cardiovasculares. Es verdad que al final, dentro de los tipos que no son el cardiovascular o el vascular, son poco frecuentes, pero es verdad que es el que tenemos que descartar, sobre todo, para poder adelantarnos, para poder tener una valoración, incluso poner tratamientos preventivos, ¿no?, para bajar la tensión. Y esos síntomas disautonómicos, ¿no?, que muchas veces cuesta encontrarlos, cuesta diagnosticarlos y cuesta encontrar referentes que sepan de ello y que, como ayer comentabais, ¿no?, que al final incluso dice, pero esos síntomas disautonómicos, ¿cómo los vais a tener? ¿No? Si son típicos de otro tipo de pacientes, pues también aparecen. Luego, a nivel neurológico y de salud mental, es verdad que esto cada vez se va escribiendo más y, como os decía, la hiperlaxitud puede motivar un tono bajo cuando son pequeños, puede motivar un retraso psicomotor, dolores de cabeza crónicos constantes que ceden mal con el tratamiento, dolor neuropático, inestabilidad craneocervical, el Arnold-Chiari, ¿no?, que es como esa anomalía que se tiene en el cerebro porque parte del cerebro se puede como herniar, y luego complicaciones cerebrovasculares. Y luego, entrando en la parte de la esfera de salud mental, que estudia el doctor Bulbena, ya sabéis que es el catedrático en esto, tenemos desde ansiedad, fobias, depresión, desórdenes afectivos, baja autoestima, ¿no? Muchas gracias, Ana, ¿no?, por tu testimonio, porque es verdad que ayudas a visibilizar todos esos síntomas que estamos nosotros diciendo, pero que es verdad que los padecéis.
Y luego hay quejas somáticas que se pueden confundir, ¿no?, con trastornos conversivos, que es como muchos de vosotros habéis pasado ese periplo. Y luego también muy interesante los trastornos del neurodesarrollo, porque es verdad que, aunque esté menos descrito, cada vez vamos viendo que los niños con TEA, los niños con TDAH o incluso con altas capacidades tienen un índice alto de hiperlaxitud. Estas son líneas de investigación muy interesantes para poder hacer un despistaje en niños en los que a lo mejor tenemos TEA, pero es verdad que tenemos que estudiarlo más. Y luego gastrointestinales, que pueden ser muy importantes, aparte de un reflujo gastroesofágico, el dolor abdominal, un colon irritable que va alterando, problemas de diarrea con estreñimiento, hernias, prolapso uterino, rectal, y luego oftalmológicas. Es verdad que al menos por suerte en la edad pediátrica, con el estudio que hemos hecho en los últimos años, vemos que son poco frecuentes. Pueden haber defectos de refracción, no necesitar gafas como otros niños, puede haber escleras azules, pero que es verdad que problemas más graves que necesitan intervenciones no suele ser tanto como a lo mejor en algún tipo en adultos. Y ya pasando de esta parte clínica nos vamos a la genética, ¿no? No siempre es fácil el diagnóstico, pero hay que sospecharlo sobre todo con esa tríada que os he dicho, y el problema es que hay manifestaciones comunes que pueden tener personas de la población general sin tener el Ehlers-Danlos, entonces ya el espectro es más complicado. Y luego también hablamos de diagnóstico diferencial. Si tenemos síntomas que aparecen en otros síndromes genéticos, como no seas un facultativo, un genetista, un médico, un internista que esté familiarizado, podemos confundir fácilmente con otros síndromes. Y luego también es importante atacar el infradiagnóstico, ¿no? Tenemos que sospecharlo, pero a la vez tenemos que evitar el sobrediagnóstico. Quiere decir que no todo niño hiperlaxo, no todo adulto hiperlaxo tiene que entrar dentro de este espectro, pero sí que hay que estudiarlo, y que no todo niño hiperlaxo va a tener el Ehlers-Danlos, porque hay otros síndromes que pueden tenerlo, por lo que es importante ser la puerta de entrada para hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a la genética, vemos que, ahora veremos que de todos los tipos que tenemos la genética confirmada, que sabemos cuál es su causa, no todos son un mismo gen, que sería muchísimo más fácil, ¿no?, para nosotros. Cada uno tiene su gen, hay genes que se repiten en función de la mutación, pero es muy importante la confirmación molecular. Esto es lo que nosotros decimos cuando venís a la consulta: os vamos a hacer un estudio, os vamos a intentar llegar a un diagnóstico genético. ¿Por qué? Porque es importante la confirmación molecular, que es daros ese informe que no se entiende, en el que aparece unas letras y unos números que se os dice: este es vuestro gen, esta es vuestra mutación, porque esto es lo que nos va a poder dar el diagnóstico y el que va a aparecer, ¿no?, en las historias clínicas. Y muy importante lo que os decía, si al final estamos hablando de que más del 50% puede ser familiar, es muy importante el asesoramiento genético. Hay subtipos de Ehlers-Danlos en el que es muy importante adelantarte, porque pueden haber complicaciones durante el embarazo, durante el parto, por lo que el diagnóstico, tanto para los niños como para los padres o incluso otros familiares, es muy importante. ¿Y qué estudio genético pedimos? Normalmente, en función de cada hospital, casi siempre pedimos lo que se llama exoma o paneles de colagenopatías, porque no vamos a pedir un estudio de un único gen. Normalmente vamos a intentar en un mismo estudio estudiar todos los genes que se han descrito relacionados con todos los subtipos de Ehlers-Danlos, por lo que vamos en un mismo estudio a estudiar esos genes y de ahí intentar llegar a esas variantes que, como muchas veces a lo mejor os ha pasado, pueden ser patogénicas o probablemente patogénicas, que quiere decir lo más probable estamos ante la enfermedad, pero a veces aparecen estas variantes de certificado incierto, que es como: madre mía, el genetista me ha explicado que hay algo que ni es blanco ni es negro, que es algo gris, esto es la causa, no es la causa. Esto nos pasa con el Ehlers-Danlos y con todas las patologías genéticas. Hay veces que el estudio genético nos dan variantes de significado incierto y es muy importante hacer estudios familiares para poder darle un valor. En cuanto al diagnóstico diferencial que os decía, es muy importante saber que hay un solapamiento de síntomas de los tipos de Ehlers-Danlos con otros síndromes. El síndrome de Marfan seguro que lo habéis oído. Por suerte tenemos unos criterios también diagnósticos clínicos de Marfan que nos ayuda a diferenciarlo, y es verdad que hay unos estigmas clínicos como esa talla más alta, esos brazos y piernas más largos, que también nos pueden ayudar a diferenciarlo. Luego también tenemos otros síndromes. Se ha quedado aquí con un mapa. Aquí. Síndrome de Stickler, que también entran dentro de otras colagenopatías. Los genes del Stickler también están relacionados con el colágeno, como el Ehlers-Danlos, pero aquí tenemos una serie de rasgos faciales, tenemos fisuras palatinas, tenemos más prevalencia de complicaciones oculares. Y luego tenemos otro síndrome como el síndrome de Williams, que es verdad que también entra dentro la causa genética de un gen de la elastina, muy relacionado con el colágeno, pero también hay una serie de rasgos físicos y de problemas de neurodesarrollo que vemos diferentes. Pero que es verdad que dentro de un pediatra es importante tener, ¿no?, todo esto en la mente para poder hacer un buen diagnóstico diferencial.
A nivel del manejo no me detendré mucho porque también la doctora María Ballesta ya hablará de este manejo multidisciplinar, pero es importante hablar de la sensibilización que habéis comentado antes, de la educación. Y la educación en muchas esferas, porque no solo nos tenemos que formar nosotros los médicos, se tienen que formar los médicos de hospital, los médicos de ambulatorio, las escuelas, la población general, la divulgación de estas condiciones. Y es importante que los médicos que estén en el ambulatorio, que muchas veces son la puerta de entrada, caigan en este diagnóstico, porque si no piensan ellos, muchas veces ni llegáis al hospital o tenéis que hacer, como decía Eva, un peregrinaje por diferentes centros hasta que alguien os haga caso. Muy importante este abordaje multidisciplinar y holístico, intentando siempre hacer la medicina personalizada, individualizada, escucharos y ver cuáles son vuestras manifestaciones. Al final, cada uno de vosotros tenéis una historia, y muchas cosas se repiten, al final hay que individualizar y escucharos, ¿no? Y por último, el contacto con vosotros, como le iba a poner la diapo, que al final muchas veces sois ¿no? como la vía por la que muchas familias empiezan a sospechar lo que puede tener su hijo y sois la vía para poder llegar al hospital. Muy importante todo el tema de la fisio, la protección articular, el manejo del dolor, como hemos dicho, este dolor crónico que os acompaña y que no puede ser el compañero de viaje, cómo poder manejarlo. Y por último, ¿no? Pues este tema también de salud mental, ¿no? Porque vale la pena no como hacer el despistaje o el screening de comorbilidades que puedan aparecer, pero también el acompañamiento de vivir con un dolor crónico ya es un motivo, ¿no? Como para poder tener bien la salud mental o al menos atacarla. Y en cuanto a los tipos más frecuentes, aquí os pongo el esquema que seguramente también vais a ver y que ya conocéis del resto de Ehlers-Danlos. Tenemos el consorcio internacional en el que se definieron 13 tipos. Aquí veis realmente, esto es una clasificación desde el 2017, previamente se clasificaban por número y ahora clasificamos más por nombre. Dentro de estos os he señalado los que vamos a describir más, porque son más prevalentes, porque vemos más en las consultas y porque tiene una serie de características diferenciales. Pero es verdad que aquí veis que tenemos el clásico, el que llama like, Classical like, tenemos el cardiovascular, el vascular, el hipermóvil, que luego la doctora María Ballesta ya se tendrá más, y tenemos artropalasia, cifoscoliosis. Todos estos tienen una serie de características diferentes y si os fijáis en la parte de la herencia, esto quiere decir autosómico dominante, autosómico recesivo, no todos tienen el mismo patrón de herencia. Hay algunos que pasarán de generación en generación, pero hay otros que pueden saltarse generaciones, por lo que os decía que es muy importante ese árbol genealógico, esas preguntas familiares, porque no todos comparten un mismo patrón de herencia. Y luego, como os digo, podéis ver la heterogeneidad genética que tenemos. Quiere decir que no se repite en casi ningún tipo el mismo gen. Todos son genes diferentes, todos genes relacionados con las vías del colágeno, pero es muy importante que hagamos ese panel, ese exoma completo con todos ellos a la vez para que no tendamos a decir el estudio genético es negativo, se descarta el Ehlers-Danlos. No, es muy importante saber que se han mirado todos, que se han mirado bien cubiertos y que lo que nos está dando el informe es un resultado negativo de los genes que estamos estudiando, pero puede no estar descartando todo lo que queremos descartar. En cuanto al tipo clásico, como os decía muchas veces, ya cuando un niño ya ha empezado a andar, ya se ha caído, ¿no? ya ha empezado con sus primeros golpes, ¿y dónde se van a dar los niños? Pues en la cabeza y en las rodillas, ¿no? Entonces es muy importante que cuando los vemos en las consultas les miremos, ¿no? Todo esto, le hagamos una exploración completa, porque al final las rodillas pueden ser, ¿no? como un signo muy específico, y tenemos 2 genes, y como veis relacionados con el colágeno, que son los que vamos a estudiar. En cuanto a los signos clínicos que nos hacen sospecharlo, es que tenemos que pensar en unos criterios mayores y unos criterios menores. Por suerte todos estos tienen unos criterios definidos que simplemente es a buscarlos y ver si nos cuadran o no, aunque acabaremos haciendo el diagnóstico genético, ya iremos orientados. Y tenemos esa hiperextensibilidad de la piel, esa cicatrización anómala más atrófica, con cicatrices grandes que son friables, quiere decir que se vuelven a romper al mínimo golpe. Y luego tenemos esa hipermovilidad articular, con otra serie de características como el sangrado fácil de encías, el tacto de la piel, los tumores moluscoides y todo esto que ya conocéis. Y luego también hay otro tipo que lo llaman classical like, porque es verdad que se parece mucho, pero es verdad que no las cicatrices suelen ser menos aparatosas, también es necesario el diagnóstico genético y luego también tiene más facilidad para producir hematomas, pero es verdad que clínicamente a veces pueden solaparse mucho. Luego también tenemos el tipo cardíaco-vascular, que tiene también muchas cosas del vascular que ahora veremos,
pero también vemos la facilidad para los hematomas, la cicatrización atrófica, la presencia de pectus, y luego tenemos que este tiene una herencia autosómico recesiva. Es el tipo de herencia que no pasa de generación en generación. No vamos a ver en todas las generaciones un miembro afecto. Esto se da cuando padres portadores asintomáticos se lo transmiten a un hijo o a una hija que sí que está afecto. Y aquí tenemos, ¿no?, uno de los tipos, ¿no?, que siempre cuando venís en consultas, ¿no?, es el que al final pues, más queremos descartar, más queremos prevenir de forma precoz, que está producido por mutaciones en el colágeno 3A1, y que aquí lo que podéis ver es que la gran mayoría, más del 95%, se encuentra haciendo la secuenciación del exoma, que es lo que os he dicho de panel exoma, porque solo el 1% o 2% se encuentran con deleciones que son como trozos más grandes dentro del gen, por lo que la gran mayoría de paneles y exomas cubren el colágeno 3A1 para descartar la forma vascular. Luego también hay una mutación muy concreta en el colágeno 1A1 que también produce este tipo. Y aquí también tenemos una serie de criterios, y aquí se junta que es muy importante los antecedentes familiares, que es muy importante el hecho de haber tenido un antecedente de una ruptura o disección arterial en una edad joven, menos de 40, y luego también pueden aparecer perforación en el colon sigmoide, complicaciones, ¿no?, antecedentes durante el embarazo, rotura uterina, y este es de los que más podemos visualmente diferenciarlo, no tanto por las cicatrices como el tipo clásico, sino porque cuando vienen a la consulta algunos niños o madres o padres que lo tengan, pues pueden tener, ¿no?, la piel más translúcida, se pueden ver un poco más las venas, pueden tener como unos rasgos más afilados en la cara, y esto no se cumple siempre, pero hay algunos pacientes que sí que lo tienen. Entonces, un poco a modo de resumen, podemos decir que todos los tipos menos el hipermóvil tenemos una causa genética, por lo que es muy importante hacer el diagnóstico genético, y hoy en día no hay perdón si no os derivan a un centro que os lo pueda hacer. Y aquí me gustaría detenerme para preguntaros cuántas de aquí tenéis el diagnóstico genético, o cuántas de vosotras se os ha hecho el estudio genético. Bueno, es bastante, me esperaba un poquito más, pero no está mal, y es muy importante que, ¿no?, que mandemos este mensaje de que se tiene que llegar a los centros que puedan hacer el estudio genético. Y luego, ¿no?, como frase que me gustaría detallar, es importante que los avances de la tecnología genética, el trabajo de la asociación, el mayor conocimiento de estas condiciones han permitido que podamos diagnosticar cada vez más pacientes y de forma más precoz. Pero es verdad que nos queda mucho trabajo, que no nos conformamos, y que estas jornadas y el trabajo en común y en red tenemos que seguir haciéndolo para conseguir más cosas. Y como ideas para llevar a casa, decir que no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades de tejido conectivo, que la prevalencia está infraestimada, aunque cada vez conseguimos más diagnósticos y de forma más precoz, que los síntomas principales, como hemos dicho, la tríada que cualquier médico tiene que tener en su cabeza para sospechar es una hiperlasitud articular, una hiperelasticidad cutánea y cicatrización anómala, que la escala de Beighton es uno de los parámetros que tenemos como para valorar esa hipermovilidad y poder tener ese criterio que ayude a diagnosticar, que no toda persona hiperlaxa tiene STED, pero sí que hay que sospecharlo, que son condiciones que son crónicas y pueden ser multisistémicas, que el diagnóstico, aunque inicialmente sea clínico, 12 de 13 es genético, que el diagnóstico genético se realiza con este panel exoma que os he dicho, porque la gran mayoría van a estar cubiertos los genes de ganglios, que el tipo clásico puede ser reconocible por las cicatrices atróficas, sobre todo en las rodillas o en un niño en la parte, ¿no?, de la frente, que el tipo vascular es potencialmente más grave por las complicaciones de ruptura de aorta y es necesario descartarlo a la mínima que lo sospechemos, que es importante este diagnóstico diferencial con síndromes como el Williams, el Stickler o el Marfan, que el manejo multidisciplinar es necesario y tenemos que conseguir que las instituciones puedan hacer este abordaje en todos los especialistas que entran como protagonistas, y que el manejo debe incluir una buena educación, medidas preventivas, buen manejo del dolor y ofrecer apoyo de salud mental en los casos, ¿no?, que lo veamos necesario. Y con esto, muchas gracias. Bueno, yo solo también dar las gracias a que hayan contado conmigo para participar en estas jornadas. De verdad, como ya no me voy a repetir para ser breve,
pero como ya han dicho todos mis compañeros, realmente es el motor. O sea, realmente nosotros trabajamos como genetistas médicos con enfermedades raras, somos médicos sensibilizados, y hablando antes con algunas personas de aquí, no, hombre, vosotros tenéis ya esa visión, claro, nosotros ya nos dedicamos a eso, pero reconozco que cada vez que vienen a visitarme, ¿no? Que viene a visitarme María Ángeles, que viene a visitarme el responsable de cualquier otra asociación, ese día te cargas las pilas respecto a esa entidad, te concentras en esa entidad y realmente es el motor que nos mueve muchas veces, así que gracias por contar con nosotros y encantado siempre de colaborar. A mí me ha tocado la parte, nos hemos repartido un poco esta charla y me ha tocado hablar de la parte un poco del síndrome de Ellen-Darroch hipermóvil. Como veréis, algunas diapositivas las compartimos, por otro las voy a pasar más por encima, pero decir que el Ellen-Darroch hipermóvil es el subtipo del Ellen-Darroch, como cualquier otro subtipo del Ellen-Darroch, una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos y sistemas. No estamos hablando solo de una hiperlaxitud articular que se pueda medir o objetivar con un Beighton, y así debemos valorar estas entidades. Nuevamente, ya lo ha comentado mi compañero, el diagnóstico es clínico. También antes de empezar a hablar con un compañero me ha dicho: uy, te toca a ti hablar del Ellen-Darroch hipermóvil, qué complejo. No, es que, a ver, cuando tenemos la genética y se ha avanzado en las enfermedades y conocemos la causa molecular, bueno, pues hacemos una valoración clínica, podemos confirmar con la genética, encontramos una variante causal y cerramos el caso, ¿no? Y es como ese concepto, pero es que también lo cerramos y lo tenemos que cerrar con el Ellen-Darroch hipermóvil, ¿vale? Realmente hay unos criterios, hay un menor conocimiento, no conocemos tanto la patogenicidad, hay que investigar por ahí, hay que seguir, pero no por ello es un diagnóstico menor, sino que debe tener el mismo valor que cualquier otro tipo de Ellen-Darroch. Conocemos que estaban los criterios desde el 97, iniciales, que ya lo que decimos, muchos compañeros médicos no conocen esta enfermedad. Es una entidad conocida desde hace mucho tiempo. En la carrera se nos habló de ello, tal vez un poco por encima, pero bueno, sí pensamos los que nos dedicamos a esto, eso, ¿no? Que hay que motivar a nuestros compañeros que no es algo tan raro, ni deben pensarlo, ¿vale? Y eso es muy importante. Y en 2017 el Consorcio Internacional estableció estos nuevos criterios para todos los tipos de Ellen-Darroch, ya con la actualización molecular, que os ha puesto la tabla Tony, pero sobre todo también establecer unos criterios clínicos, yo creo que muy enfocado al hipermóvil. Y por eso voy a referirme bastante a este artículo. Y lo que decíamos de la importancia del diagnóstico, ¿no? No me voy a repetir, comparto mi opinión, como todos los que han hablado aquí, de la importancia de dar ese diagnóstico a los pacientes. Y el trabajo en equipo multidisciplinar. Hemos dicho, yo voy a hablar de esta parte del hipermóvil, donde no conocemos el gen, pero no por ello no vamos a dejar de diagnosticar. Entonces aquí entramos ya en esa hipermovilidad articular, hiperlaxitud articular. Hay muchas terminologías que se han ido utilizando, con las que podemos estar más o menos de acuerdo, lógicamente. Al final se habla de un espectro clínico, ¿vale? Del paciente que tiene una hiperlaxitud articular no sindrómica, se decía, pues por lo que comentaba Tony, vemos muchos niños con hiperlaxitud, pero pueden ser muchísimos síndromes, ha mencionado 3 y hay muchas otras entidades monogénicas que conllevan otros problemas de neurodesarrollo, de otras que pueden tener la hiperlaxitud dentro de sus manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de esa hiperlaxitud articular no sindrómica, se refiere a la que no hay esa afectación del neurodesarrollo, etc. Luego hay ese mundo de hiperlaxitud familiar benigna, que de benigna no tiene nada, y se habla de familiar porque ya se hablaba, ¿no? Eso es como esos Ellen-Darroch hipermóviles, donde sabemos que se describe una herencia autosómica dominante que pasa de padres a hijos, creo que un 50%. Entonces decía, pero es benigna, porque pasa de padres a hijos y solo hay hiperlaxitud, madre mía. O sea, qué palabra, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel médico lo que se intentaba era como separarla de la sindrómica. No estoy defendiendo el término, pero es un poco este mundo en el que vivimos y nos situamos los médicos que vamos a ver a pacientes en cualquier especialidad. Y luego el Ellen-Darroch hipermóvil. Pero como hemos dicho, para mí es todo un espectro de manifestaciones clínicas, probablemente de la misma entidad, que hay una expresividad variable. Y esta expresividad variable conlleva no solo en cuanto al articular, sino de todas las comorbilidades y afectación sistémica que tiene esta entidad, ¿no? Pues dolor crónico derivado, la disautonomía, disfunción intestinal, síndrome de activación mastocitaria, trastornos psicológicos psiquiátricos, ¿vale? Y también pues, todo lo que hemos ido hablando. Sabemos que hay una herencia dominante, ya lo he dicho, no tenemos el gen, no tenemos por el momento biomarcadores y la presentación clínica va a variar, ¿vale? También según la edad y el sexo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos este espectro clínico del que hemos hablado, pero probablemente todo comparten los pacientes, ¿no? Por tanto, necesitamos
los facultativos médicos necesitamos unos criterios clínicos diagnósticos lo más objetivos posibles, que por eso digo yo que ese consorcio internacional en 2017, dentro de que revisó todo y actualizó según el molecular, quería mucho incidir en unos criterios objetivos. Que a lo mejor algunos pacientes pudieron vivir como son tan restrictivos, de hecho esto se ha criticado, ¿no?, en algunos foros, son tan restrictivos que pacientes que sí podrían tener ese diagnóstico con estos criterios no se ponen. Yo creo que lo que se intentaba en este consorcio, que ahora de hecho para 2026 se va a revisar y probablemente van a cambiar los criterios, lo que se pretendía era reducir la heterogeneidad clínica, es decir, un poco focalizar, porque es verdad que como es un diagnóstico con unos criterios clínicos a veces subjetivos, ¿no?, estaban intentando crear una cohorte muy clara, con un diagnóstico muy certero de endometriosis hipermóvil, porque así podemos mejorar en la investigación. Es decir, si yo estoy buscando un gen nuevo en un grupo de pacientes, si la cohorte es muy heterogénea, al final no voy a atinar con los estudios genómicos. Necesitábamos crear una cohorte, bueno, yo no estaba en ese consorcio, pero me uno al pensamiento. Querían crear esta cohorte muy restringida, digamos, de diagnóstico para intentar conseguir encontrar con estudios genómicos una causa molecular, ¿vale? Y eso era un poco el objetivo, que a lo mejor por ahí hay gente que se pasaron de frenada, no lo sé, pero bueno, las cosas en medicina se prueban, se experimentan y se modifican, ¿no? Eso es una ciencia viva y eso es así. Y establecer pues, un manejo clínico dirigido, facilitando a otros compañeros realmente. El genetista médico estamos, digamos, normalmente conocemos estas entidades, pero que un traumatólogo, un rehabilitador, ¿no?, puede coger los criterios porque son médicos también y pueden valorar, y eso era la idea, ¿no? Entonces, realmente, en este artículo se establecen 3 criterios clínicos para el diagnóstico de endometriosis hipermóvil, que deben cumplirse los 3 para poder dar ese diagnóstico. El criterio 1, lógicamente, es una hiperlaxitud articular, que hay una hiperlaxitud articular generalizada. Esto lo medimos con el score de Beighton, que también todos conocéis, y de forma general, más de 5 sobre 9 te va a dar ese criterio de hiperlaxitud articular generalizada. Y estos son los ítems que se revisan. Lo vamos a ver en otra diapo luego más específico, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lógicamente, la laxitud articular puede variar según el sexo. Se sabe que las mujeres tienen más laxitud articular que los hombres, la edad también, pues en la infancia hay más laxitud articular que la edad adulta, por tanto puede sobreestimarse en la infancia, puede infraestimarse en la edad adulta, en la vejez, o según situaciones físicas del paciente, se ha pasado una cirugía o alguna cosa, y es un rasgo que puede verse influenciado por factores ambientales o genéticos. El Beighton, realmente mucha gente no hace bien el Beighton, y tiene unos criterios que si te los lees te lo explica muy bien. Yo tampoco he hecho un máster de Beighton, ¿no? Me lo he leído bien y he intentado analizar el por qué, el cómo y qué, y lo intento hacer lo mejor posible. Pero realmente cuando hablan de, ¿no?, que extiendas el quinto dedo más de 90 grados, pero eso tiene que ser una postura específica, tienes que tener el codo en 90 grados, tener el brazo apoyado sobre la mesa y entonces tirar hacia arriba del quinto dedo, ¿no? Sería un lado, otro lado, sería un punto en cada lado. Lo de llegar con el pulgar al antebrazo, según cómo así, yo también puedo llegar, que sería poner el brazo en extensión, mirando la palma hacia abajo y de ahí tirar para poder llegar al antebrazo, ¿vale? Luego ya la hiperlaxitud de codos y rodillas es una extensión más allá de 10 grados, que puedes medir con un goniómetro y ver si pasa esos 10 grados, y el ser capaz, ¿no?, de, con la flexión ventral del tronco, y llegar con las palmas al suelo. Esto te va dando los puntos y así se hace. Pero es verdad que muchas veces vienen pacientes donde no se ha valorado correctamente este Beighton, para más o para menos, ¿vale? En teoría, más de 5 o igual a 5 definen esa hipermovilidad articular. Luego hablamos de unos ajustes del Beighton, ¿no? Siempre se dice, pues eso, en la infancia, en la adolescencia, el criterio sería más de 6, por lo que hemos dicho. Hasta los 50 años más de 5, y a partir de los 50 también una persona se hace más mayor y de forma natural también se establece más cierta rigidez, pues con un Beighton de 4 ya estaríamos definiendo esa hipermovilidad articular. Y también tenemos esta herramienta que se describió en ese artículo del 5-point questionnaire, ¿no?, que realmente te evalúa la hiperlaxitud que has podido tener en tu infancia. Son 5 preguntas que tú haces al paciente, pues a lo mejor cuando lo estás valorando no es un niño, sino es un
persona adulto de si alguna vez fuiste capaz de hacer estos ítems, y si contesta que sí a 2 o más, ahí sería un criterio positivo para este cuestionario, y eso en el Beighton te suma un punto, ¿no? Digamos, tú puedes tener un paciente con un Beighton de 4, pero te contesta a esto como positivo, equivale a un Beighton de 5. Otras consideraciones importantes que yo veo cuando valoro a un paciente, ¿no? En casos estos del Beighton límite. Claro, el Beighton me está viendo codos, rodillas, mano, dedos, que la hiperlaxitud en miembros y dedos también es bastante frecuente, pero esos pacientes que tengo Beighton límite, digo, bueno, vamos a ver, pero tenemos afectadas grandes articulaciones, una chica se le está usando el hombro, la cadera, la rodilla, eso no está tanto ahí en el Beighton valorado, pero lógicamente tienes delante un paciente que está con luxaciones de hombro o de cadera, has de tener eso en consideración, o la articulación temporomandibular, ¿no? Y luego, cuando valoramos también, pues si una persona la acaban de operar, o la operaron de la cadera, o la operaron de la espalda, lógicamente cuando le hago doblarse no va a llegar porque lleva unos clavos, y porque son cosas de sentido común, pero que a veces en la vorágine del día a día de los facultativos pues pueden pasar un poco desapercibidas, y entonces esto hay que tenerlo. Bueno, por tanto, es una herramienta clínica, realmente no es una analítica que tú pides, no es una prueba, una ecografía que tú pides, sino que es una valoración clínica, cuidado con la subjetividad. Entonces, este era el criterio 1, pero fijaros que ya para valorar una hiperlaxitud articular en un paciente hay que pensar muchas cosas. No es venga, pim, 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 pon un número fuera, no, has de dedicar tu tiempo, tú, abrir la mente y ver al paciente de una forma global. Luego tenemos el criterio 2. ¿Vale? El criterio 2 que está compuesto de 3 características, ¿vale? La A, la B y la C, y tienes que cumplir 2 de estas 3 para que ese criterio 2 sea positivo. ¿Y estos criterios cuáles son? Que hay una afectación sistémica, lo que decíamos, ¿no? No es solo articular, hay manifestaciones sistémicas, que hay antecedentes familiares positivos, porque sabemos que está descrito este patrón de herencia dominante para el hipermóvil, y las complicaciones musculoesqueléticas. Entonces, la afectación sistémica de estos 12 ítems que te ponen, si cumple 5 el paciente de estos 12, ya está cumpliendo esa característica A del criterio 2, ¿no? Una piel suave o con cierta transparencia, lo hemos comentado. Los pacientes también hay que tocarlos. Nosotros a veces no te das cuenta y estás viendo un paciente que estás palpando, porque es verdad, porque las colagenopatías las toco, y si es un lactante más, si estás ahí y a veces eres un muchacho adolescente y tú no te das cuenta, estás venga a tocar y al estudiante te dice, mira, tócalo, lo ves, y el pobre muchacho está ahí, pero es verdad, el palpo es muy importante, ¿no? Cuando palpas un lactante o incluso un paciente, esa piel que es fina, como aterciopelada, ¿vale? Si hay transparencia vascular, ¿vale? La hipersensibilidad cutánea, que también hemos dicho, también no es que se mida, siempre mira en el cuello o el codo, no, hay que verlo en el antebrazo. En el antebrazo tiras y tiene que subir más de 1,5 centímetros, ¿no? A ver, en este caso, en el hipermóvil no ha de cumplir ese criterio mayor de hiperextensibilidad cutánea, simplemente una piel algo laxa, ¿vale? Que tenga un paciente que tenga unas estrías a lo mejor no explicadas, con un cambio de peso o alguna cosa, o mucha facilidad para la formación de estrías, las pápulas piezogénicas en los talones, que también miramos, ¿vale? Que esto que trae una sale aquí de cómo se ven estas bolitas blancas, ¿vale? Cuando estás pisando, no con el pie así, porque si te lo miran con el pie sin apoyar no se ve, ¿vale? Hay que pisar para que entonces aparezca, ¿vale? Que haya tenido hernias umbilicales, inguinales, que la enfermedad de operar, una cicatrización un tanto anómala, que a lo mejor no es ese queloide brutal del clásico, pero sí que cicatriza regular, ¿vale? Problemas de suelo pélvico, de prolapso uterino, de historias de este tipo, o de incontinencia urinaria sin haber una justificación médica que lo explique, el que se va a dar alto, con apiñamiento dental, la aracnodactilia, los dedos largos, un poco esa envergadura marfanoide, ¿no? A veces te mandan descartar marfan, y no es un marfan, ¿no? Es un síndrome de Ehlers-Danlos, el prolapso de la mitral o una valoración de aorta, ¿no? Por eso muchas veces para completar la valoración hemos de mandar al paciente a hacerse una valoración oncológica, que eso no lo podemos nosotros ver en la aorta en la exploración, o sea que requiere muchas veces de exploraciones complementarias. Bueno, la característica B era tener antecedentes familiares positivos, ya lo hemos dicho, y ese familiar normalmente lo vas a tener que evaluar también. O te refieren unas manifestaciones muy claras que tú ya puedas considerar, pero lo ideal es valorar a ese familiar y realmente
C son las limitaciones musculoesqueléticas, que es de estos 3 ítems, hay que cumplir al menos uno, ¿no? Que es ese dolor musculoesquelético de 2 o más miembros diario durante por lo menos 3 meses, o un dolor crónico generalizado de más de 3 meses, o luxaciones recurrentes, etc. ¿Vale? Que sería lo que llamamos el criterio 2, todas estas manifestaciones. Y el criterio 3, que han de cumplirse todo, realmente es que no sea otra cosa, ¿no? O sea, que no sea otro tipo de lendarlos, ¿no? Que con mayor flexibilidad variable sea un clásico con una manifestación leve, o sea, o cualquier otro subtipo, que no sea una forma adquirida de hiperlaxitud, pues por otros tipos de enfermedades, artritis reumatoide, lo que sea, o que no sea otro síndrome genético con hiperlaxitud, como hemos dicho, nombrado muchos, Marfan, Loeys-Dietz, Stickler, etc. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros en la valoración, ¿no? Viene un paciente con hiperlaxitud y pueden ser miles los diagnósticos. Yo he diagnosticado Marfans, de un niñito que ha venido por hiperlaxitud, he diagnosticado pignovisostosis en niños que me han remitido por hiperlaxitud. Es decir, que a veces cuando viene un compañero nuevo a trabajar y dice, bueno, por hiperlaxitud, entonces digo yo, hay hiperlaxitud, abre la mente. Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier entidad, ¿no? O sea, no vamos a ir solo hay que valorarlo de forma global, ¿vale? Y eso es muy importante. Entonces, bueno, esto es una tabla que pueden tener cualquier médico que valore un paciente con hiperlaxitud, tiene su tabla con sus ítems y tiene que ir viéndolos, pero lógicamente esto ve que es una visita que en menos de una hora no está, ¿no? Porque tienes que ir valorando todas estas cosas y es importante. Otras manifestaciones clínicas, lo hemos dicho, ¿no? Aquí se valora de una forma bastante completa, pero luego están todas estas cosas que te cuentan los pacientes que tienen y que forman parte del síndrome de Ehlers-Danlos. Pero ¿qué ocurre? En este consorcio, en estos criterios, dicen que estos ítems no tienen validez diagnóstica, que sirven para completar, pero bueno, sabemos que eso está y son como en otras enfermedades esos criterios menores que nosotros tenemos en la cabeza que te ayudan al diagnóstico, pues igual que lo que he sumado yo de el veito de Slimike, pero afectamos hombros, caderas, grandes articulaciones, yo mentalmente yo le sumo puntos, pues un paciente que aparte de eso tiene estas otras sintomatologías, pues también apoya al diagnóstico aunque no esté establecido como criterio. Solo quiero mencionar 3 artículos más o menos recientes, pues supongo que los conoceréis, pero por ponerlos en común aquí, que podamos discutir. Bueno, este artículo de 2021 está muy bien porque hace una revisión muy completa de los síndromes de Ehlers-Danlos, actualiza también la genética, la investigación y se centra mucho también en el hipermóvil, ¿vale? Aquí no podía explicar todo el artículo, también por falta de tiempo, porque tengo que hablar todavía de otra parte, ¿vale? Pero que invito a que seguramente lo conoceréis, porque también algunos de los artículos que propongo me llegan incluso a través de María Ángeles, que son el motor que nos mueve, pero bueno, que está muy bien, que mirándolo me ha gustado mucho y sí que del hipermóvil hace esta explicación, ¿no? De las 3 fases, ¿verdad? Del hipermóvil que tenemos en la fase 1, esta fase donde está la hiperlaxitud, más o menos sintomática, y normalmente en la infancia, donde puede ir uno acompañado de dolor, pero luego viene la fase 2, esa fase ya a partir de los 20 años, donde la sintomatología predominante a nivel articular es el dolor, y luego ya la fase, digamos, de rigidez, ¿no? De eso, esas fases son las que, con la historia natural de la enfermedad, es lo que se conoce, y con las terapias de diagnósticos precoces, intervención temprana, hemos de intentar conseguir, si no modificar, enlentecer el paso a estas fases. Por eso lo quería mencionar. Luego este otro artículo, que así es bastante reciente, del 2023, donde el mismo consorcio internacional tiene un grupo de pediatría, ¿vale? Donde dice que bueno, quiere revisar un poco estos criterios del consorcio de 2017 en el ámbito de los niños, y lo que dice que efectivamente el Beighton en la infancia pues está esa hiperlaxitud donde requieres más ítems, más puntuación del Beighton, y que muchos de los criterios es verdad que se valoran en los criterios de Lefranc, en el niño no están todavía. Claro, quiero decir, la degradación de alta puede ser progresiva, algunos síntomas, el dolor crónico en la infancia no lo vas a tener. Entonces es verdad, dice que él quiere reservarse, dice en este grupo, ¿vale? Que quieren como reservarse el poner ese nombre, aquí lo hago a debate, ¿vale? No vamos a poner ese nombre hasta que cumpla los 18, ¿no? Y puedes decir, qué locura. Bien pensado, a ver, lo que aquí están haciendo realmente es valorar la situación del niño, que es real, que muy probablemente no te va a cumplir los criterios de Villefranc, y sí está haciendo que los médicos y los pediatras hagamos mucho hincapié en el niño con hiperlaxitud. ¿Por qué? Os explico. Mandan a un traumatólogo a porque un niño se ha mejor luxado un hombro, y enseguida, bueno, el niño es laxo, y no hace mucho caso, ¿vale?
esa odisea diagnóstica, ¿no? El niño es laxo, encima si es una niña, bueno, ya no te digo, y hace gimnasia rítmica, pues ya está, ¿no? Vale, aquí lo que está diciendo es, bueno, vamos a ver, tenemos un niño con hiperlaxitud, ¿vale? Y tenemos estos 8 grupos. Tenemos el que está asintomático, donde decimos que el niño tiene hipermovilidad articular, pero no tiene afectación cutánea, ni complicaciones musculoesqueléticas, ni las comorbiditis, ¿no? O sea, el dolor crónico, sintomatología gastrointestinal, ¿no? Todo ese otro espectro. Pero sí te está pudiendo determinar el niño que tiene hiperlaxitud y la piel tiene un poquito de fragilidad, ya lo puedo poner ahí. Y el que está teniendo luxaciones desde la infancia también lo puedo poner ahí. ¿Qué pasa? Mucho médico le puede dar miedo etiquetar también a un niño de forma muy precoz porque tiene hiperlaxitud, pero, hombre, ¿cómo le pongo yo que tiene un elendarros hipermóvil ya de por vida? ¿No? Y eso también puede hacer que no se ponga ese diagnóstico. Estoy intentando ver un poco la visión de compañeros, ¿no? Yo al final este artículo, cuando empecé a leerlo y vi que ponía eso de demorar el diagnóstico, mi inicio, supongo que el de todos los que estáis aquí pudiera ser de oh madre mía, pero realmente leyéndomelo sí creo que están haciendo un esfuerzo en poder clasificar en subgrupos a la población pediátrica con hiperlaxitud para ver aquella que evolutivamente vamos a sospechar ya desde pronto que va a ir progresando a un poder cumplir esos criterios del elendarros hipermóvil y darle su atención, porque al final lo que queremos es darle la atención que necesitan. No tenemos un tratamiento curativo, pero sí tenemos intervención. Entonces, si yo puedo diagnosticar a un niño con 5 años, con una hiperlaxitud que como tiene un poco de cutánea y tiene ya alguna complicación musculoesquelética, lo pongo en ese paquete, eso ya debería servir para poder poner ayudas, ¿no? Aquí están los consorcios, trabajan en el diagnóstico, pero eso luego hay que coordinarlo con la atención sanitaria de los sitios, ¿no? Que si yo pongo esto, se le abran estas posibles terapias a ese paciente. Por tanto, este artículo quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Y el último, también muy esperanzador, que es el que me hizo llegar también María Ángeles, ¿no? Es este de 2024, donde un grupo, ¿no? de investigación intentando buscar, ¿no? esa etiología, esa causa molecular o qué es lo que está pasando detrás del elendarros hipermóvil. Se han hecho muchos estudios donde se ha demostrado, ¿no? a nivel de biopsia cutánea que sí que hay una desorganización en la matriz extracelular. Se ha demostrado en pacientes con el elendarros hipermóvil y otras patologías, ¿vale? Que hay una alteración en esas estructuras, en la fibronectina, en el colágeno 11, en ciertas sustancias y proteínas celulares, la matriz extracelular está alterada. Y entonces lo que han intentado es ver si podían ver eso en sangre. Y bueno, que es un estudio bastante esperanzador, que habrá que validar y poner, pero me dio ganas cuando lo leí de buscar a todos mis pacientes, sacar una analítica que le hicieran el Western blot y ver si yo me coincidía, pero sí que se ha visto como eso que se vio a nivel de histología, de estudio en células, se podía ver en sangre. Y parece ser que sí que es verdad que en pacientes con elendarros hipermóvil o hiperlaxitud, lo que demuestra que todo eso es un espectro que responde a la misma patología, se podía ver en estudios en sangre unos marcadores justo de fibronectina y de colágeno 11 distintos para estos pacientes, con lo que bueno, es posible, es decir, que está habiendo investigación en cuanto a buscar la causa, es posible que podamos en un futuro, espero próximo, tener ese biomarcador analítico que también nos ayudaría mucho. Pero vuelvo a decir, eso estaría genial y llegar al molecular estaría genial, pero mientras tanto los pacientes no pueden estar esperando a que eso llegue para que me pongan un diagnóstico. El diagnóstico ahora mismo es clínico y yo creo que tenemos herramientas para poder evaluarlo. Y no por ello hay que esperar a que esto esté ahí, ¿vale? Bueno, entonces, nada, esto ya lo hemos comentado también, volver a decir, por lo tanto, que el diagnóstico es clínico, es de sospecha, que hay manifestaciones que solapan, pero que el médico pueda volverse loco y rascarse la cabeza, pero que tenemos herramientas para poder hacer ese diagnóstico y hay que hacerlo llegar a otros profesionales, ¿vale? La confirmación molecular te va a ayudar a ese subtipo poder completar el diagnóstico, completar el asesoramiento, pero el hipermóvil no queda atrás, que es lo que yo quería explicar, ¿vale? Y decir un poco qué hacemos nosotros en la sección, ¿no? Con pacientes que nos remiten con sospecha de elendarros o de colagenopatía. Lo primero, necesitamos que alguien nos lo mande. Claro, genética médica es una vía de entrada que normalmente te lo tiene que derivar a alguien, ¿no? Por tanto, alguien tiene que sospecharlo, otro compañero especialista o el médico de atención primaria. Ahí vamos a hacer una valoración completa, como ha explicado Tony, ¿no? Anamnesis, árbol familiar, exploración física para intentar establecer un diagnóstico de sospecha.
Cuando sospechamos una entidad con una causa genética conocida, vamos a abordar el estudio diagnóstico, ¿vale? Es verdad que en principio, si tú tienes claro que es un Ellen-Darroch hipermóvil, hacer el molecular no vas a esperar encontrar nada. Lo hacemos ¿por qué? Porque a veces hay fenotipos leves, solapamientos clínicos, y dices, no vaya a ser que sea un clásico muy leve y que no lo esté cogiendo, entonces haces el estudio molecular. ¿Vale? Y esto va a tener un impacto en el manejo quirúrgico, pronóstico del paciente y podremos dar asesoramiento genético. Decir que el estudio genético no es fácil, los estudios genéticos conllevan conocer esas tecnologías, conocer el manejo de esas variantes inciertas que ha comentado Tony, por tanto tiene que hacerse por profesionales que controlen y manejen la interpretación de estos estudios, y intentamos establecer, ¿no?, con el paciente de forma individualizada, como también muy bien ha dicho Tony, el protocolo de seguimiento con las manifestaciones clínicas que presente el paciente. Aspectos críticos, ¿qué tenemos que mejorar? ¿No? Algunas cosas, como también ha comentado Tony, la formación de pacientes, ¿no? También cuando llega un paciente con esa odisea diagnóstica, con esa angustia, ¿no?, también debemos que forma parte de él su diagnóstico, ¿no?, y ese aprendizaje con ese diagnóstico, ¿no? Pues que sabemos intentar ayudarle en qué puede hacer para prevenir, para enlentecer la progresión de esa enfermedad, la progresión de esos síntomas, conocer la historia natural, cuál es la evolución de la enfermedad. También es importante, también cuando es un niño que haces el diagnóstico, pues explicar a los papás, ¿no?, qué camino debe llevar, qué cosas puede ayudar, ¿vale? A veces requiere modificación del estilo de vida, a la adherencia a la terapia física es muy importante, pues ciertas actividades que puede llegar a tener que limitar, y eso es así, también se debe explicar y que el paciente se empodere, ¿no?, de su diagnóstico y de lo que va a implicar en su vida, ¿vale?, el manejo de la hipertensión, etcétera. Y decir que no hay unos protocolos estandarizados de manejo y seguimiento, ¿vale? Y entiendo que en 2026 probablemente se va a trabajar también en esta esfera. ¿Qué hacemos también o intentamos hacer desde nuestra sección y lógicamente todos los equipos de genética médica a nivel nacional? Pues mejorar y coordinar la atención del paciente, ¿no? Mejorar la sospecha clínica. ¿Qué podemos hacer? Educación a profesionales. Intentamos dar charlas junto con las asociaciones cuando damos charlas a otros profesionales, como por ejemplo hoy, intentamos hacer llegar a alguien, probablemente el que llegue ya está un poco sensibilizado, pero entonces intentamos dar charlas generales en un hospital donde me tiene que escuchar el traumatólogo, me tiene que escuchar el rehabilitador, me tiene que escuchar el cardiólogo, y ya están un poco hartos de nosotros, ¿vale? Pero eso es lo que podemos hacer. En la universidad también, es verdad, yo tengo la suerte, ¿no?, porque no en todos sitios, de poder estar hablando a estudiantes de medicina y dar mis partes de genética y orientarlos, me aseguro que lo explico. Y lo explico, que estaría ahí, y a ver si me oyera, haría palmas, ¿no? Intentar llegar, ¿no?, porque son nuestros futuros compañeros, y realmente si los sensibilizo ahí, pues ya está. Si el médico al final no diagnostica lo que no conoce. Me dicen, es que vosotros sois muy listos. No, es que yo me encargo de estudiar lo diferente. Tú que estás viendo 40.000 pacientes esa mañana, de infarto, de tal, no sé qué, pues a lo mejor es una dilatación, pero tienes que ir rápido. Yo me dedico a eso, o sea, no es que seamos más listos, simplemente nuestro punto de atención, nuestro foco de atención está ahí. ¿Y qué hacemos a los compañeros? Pues saltarles el foco, ¿no?, ir haciendo toques de, oye, aquí, alarma, mandan al paciente, ¿no? Vale, lo que hemos dicho también, educar a los pacientes en los signos, síntomas de urgencia, ¿vale?, cuando, sobre todo el vascular, ¿no?, los signos de alarma, incluso a veces llevan un identificador, pues si hay algún evento, ¿no?, que esa tienda pueda ver que tienen esta patología, y el apoyo psicosocial de la asociación de pacientes es que más nos ayuda, ¿no? Es una enfermedad crónica, es importante la fisioterapia para modificar el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Y el asesoramiento genético, pues cuando es posible, tenemos el molecular, pues también. Hay muchos estudios intentando ver si llegamos a una causa, la causa genética del Ellen-Darroch hipermóvil, modelos animales, detección de biomarcadores, como hemos visto este artículo ahora reciente que hemos puesto, y también intentar entender, ¿no?, esa biomecánica de la pared arterial, ¿no?, de por qué en el vascular, por qué está ocurriendo, podemos hacer algo, hay algún tratamiento, alguna cosa para evitar, aunque tengas un Ellen-Darroch vascular, que ocurran estos eventos vasculares, ¿no? Como siempre, hablamos de una enfermedad rara y dificultades para los ensayos clínicos porque es poco frecuente. Si dividimos por subtipos tenemos menos pacientes para hacer los estudios, y esto es, como siempre, en las enfermedades raras es un limitante, y por tanto es muy importante este registro de pacientes, ¿no?, a nivel nacional o internacional, tener a los pacientes diagnosticados, tener los estudios genéticos hechos, tener los diagnósticos clínicos hechos para poder avanzar en la investigación, y colaboración también, pues, internacional que nos permita.
Nosotros, pues, en lo que podemos, hacemos nuestro registro de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, intentamos también hacer esa cohorte homogénea de Ehlers-Danlos hipermóvil, y bueno, y en el hospital tuvimos la posibilidad, un poco de investigación de exoma, genoma, hacer, y yo pues en ese grupo que nos ofrecían un dinero para hacer, yo metí pues a nuestros pacientes con Ehlers-Danlos hipermóvil para hacer investigación y ver si se encontrara alguna variante, un gen, algo, que también colaboramos en eso con María Ángeles, y bueno, y estamos esperanzados a ver qué se puede encontrar. Y también en el IBIB, en el Centro de Investigación Biomédica de ahí del Hospital de la Risaca, también ANSET ha colaborado con el grupo de allí para hacer estos modelos animales centrados en el vascular, para ver si se hace un modelo de pez cebra, del vascular, y hacer estudios de reposicionamiento terapéutico. Lo que queramos, si oye, se viera que algún fármaco utilizado para otra cosa resulta que está influyendo en el fenómeno vascular y podemos encontrar algo que pudiera realmente tener impacto en la evolución de este área. Y ya termino de decir, ¿verdad?, que estos pacientes, cuando los ves y haces un diagnóstico, sea clínico o molecular, cuando se van, dices, vale, pues sí, pues esto, ¿no? Hay que decir, bueno, pues qué problemas de salud tienes, qué comorbilidades hay y quién te tiene que ver y quién te tiene que seguir, ¿no? Hacer esta valoración, decimos primero multidisciplinar, porque son muchos especialistas los que tienen que ver al paciente, ¿no? Traumatólogos, rehabilitadores, cardiólogos, dermatólogos, neumólogos, ginecólogos, ¿no? Hay muchas áreas los que tienen que ver y hacer un seguimiento, pero a mí me gusta más de hablar de interdisciplinar. Interdisciplinar, ¿qué quiere decir? Que sí, que te ven muchos especialistas diferentes, pero que trabajan juntos, que hablan de ti, hablan de ti juntos. Y cuando, ¿qué vamos a hacer con Juan? Pues mira, Juana tiene estos problemas, este área lo tenía así, este área lo tenía así, yo quiero hacerle esto, el traumatólogo con la rehabilitadora dice, espera, estás loco, cuidado, que tiene mucha lasitud, el dermatólogo dice, espera, que no sé qué, el genetista dice, un momento, ¿qué tal? Y valoramos al paciente juntos y intentamos coger. Esto es el futuro de la medicina, ¿no? En muchas patologías, raras o no, pero los genetistas médicos cada vez trabajamos más así, tenemos consultas multidisciplinares, somos CESUR de varias también, tanto Sant Joan de Déu como la Risaca de Barcelona, y ahí nos juntamos. Realmente es muy enriquecedor. Para el paciente estará muy bien porque llega y le ven todos los especialistas y recibe una atención de calidad, pero no sabe lo que aprendemos nosotros. O sea, es maravilloso lo que llegamos a aprender, ver el trauma lo que hace, el rehabilitador lo que piensa, cómo lo enfoca el neumólogo, ¿no? Y creo que se le da una atención de mejor calidad. Por tanto, lo que hay que luchar es por esta atención interdisciplinar de los pacientes, ¿no? Donde los médicos nos pongamos alrededor de él y hablemos. Y por supuesto, ahí las asociaciones también podrían estar dentro de estas consultas interdisciplinares, y eso es hacia lo que queremos trabajar. Esto lógicamente suena muy estupendo, muy positivo, sabemos que cuesta, pero al menos estamos en la línea y tenemos a vosotros, a las asociaciones, que nos ayudan, que nos empujan para que intentemos conseguir y llegar a esto que sería lo que todos queremos. Ya está, esto es lo que os quería contar y muchísimas gracias. Unos automodelos, si alguien tiene algún comentario. Muchísimas gracias a los dos, y les pediría un fuerte aplauso también para Mari Ballesta, que recientemente se ha unido a nuestro comité médico asesor. Vale, como vamos un poquito más de tiempo, vamos a hacer solamente 2 preguntas, de las que se las han enviado, ¿vale? Todas son de las que siempre todas las preguntas hay que enviarlas, tanto presencial como de forma telemática, y las compañeras serán las que hagan las preguntas. Tienes que mantenerlo por abajo, apretado, unos segundos. Perfecto, una de las preguntas es, ¿se valora el diagnóstico genético preimplantacional en mujeres que quieren ser madres, teniendo un diagnóstico genético de colagenopatía con presencia de sintomatología articular y sintomatología vascular? Si es así, ¿cómo se puede trasladar a ginecología al ser una enfermedad minoritaria? Lógicamente el diagnóstico, o sea, una vez una entidad, una enfermedad rara, tiene su confirmación molecular,
efectivamente tienes herramientas para poder dar un asesoramiento reproductivo dirigido, ¿no? Y hay diferentes herramientas que se tienen, ¿no? El diagnóstico prenatal, el diagnóstico preimplantacional. Entonces, una vez tienes confirmado el molecular, si es una entidad con unas manifestaciones importantes y graves, lógicamente se puede dar la opción al paciente de hacer un diagnóstico genético preimplantacional y seleccionando embriones libres de esa variante genética. Sí. Vale, desde YouTube nos preguntan cuál es la diferencia principal entre el ser hipermóvil y el trastorno del espectro hiperlaxo. Realmente es lo que decimos, es que no hay una diferencia. O sea, todos esos grupos clínicos que se han puesto de hipermovilidad articular benigna, hiperlaxitud articular no sindrómica, síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, todo eso es un continuo. Eso pasa en otras enfermedades, en otros grupos de patologías. Cuando no se conoce un poco la causa, se van describiendo fenotipos clínicos, pero al final te das cuenta que es la expresividad variable de una misma entidad. Y la última pregunta, porque hemos dicho que solo haremos 3, también desde YouTube, nos comentan que ahora mismo no se está haciendo un diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos hasta que el paciente tiene 16 años. ¿Qué problemas puede tener esto, aparte de adaptaciones en colegios, deporte, etcétera? O sea, supongo que se refiere a lo que ha explicado Mari, de que ahora no, pues tendríamos el nombre, según este último artículo, a partir de la madurez biológica, que es lo que pone el artículo. Realmente, al final, la reflexión que ha hecho Mari yo creo que es la correcta, que es decir, no estamos quitando ni las oportunidades, ni el manejo, ni el que no tenga informe, simplemente es el que la etiqueta pueda a lo mejor de Ehlers-Danlos hipermóvil ponerse más tarde, pero ese niño siga teniendo pues diagnóstico de o hipermovilidad generalizada pediátrica o lo que consensuemos. Realmente es algo a reflexionar, o sea, lo que dice el artículo no es que se tenga que hacer así, es una reflexión y que yo sí que creo que aporta beneficios y tendríamos que ver que haciendo la prueba que no disminuyan las ayudas y que no haya una repercusión negativa. Sí, y es verdad lo que hemos dicho, que esto al final es otra forma de clasificarlo y que no todo tiene que quedar en la clasificación. O sea, que hay unas cabezas pensantes que dicen cómo lo clasifico y cuando nos pongamos de acuerdo los médicos que valoramos, pero eso tiene que ir acompañado a que el sistema de salud de esa comunidad autónoma entienda también esa nueva clasificación y las ayudas y la educación, o sea, que todo lo que rodea al paciente vaya igual, que eso es lo que pasa a veces. Tú a veces pones un diagnóstico en un paciente o pones, y luego cuando va a las ayudas, va a la valoración, no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso es algo que yo llamo también aquí, porque aquí están todas las esferas, no solo la sanitaria. O sea, que si al final en el área médica se avanza en unos criterios diagnósticos, eso tiene que ir al lado de los políticos o de quien tenga que ser, que diga, oye, cuando un médico ponga que un niño tiene una hiperlaxitud generalizada con afectación leve cutánea y tal, eso quiere decir que requiere esto, esto y esto, porque si no, estamos echando piedras sobre nuestros tejados. No sé si me he explicado el concepto. Perfecto, pues muchísimas gracias por las intervenciones. Ahora vamos a proceder a tener la pausa que durará, ¿cómo me dijiste? ¿No? 20 minutos, ¿vale? Con lo cual hay 25 todos aquí. Y lo tendremos ahora aquí, María. Ah, vale, ok. Podemos acceder desde aquí, desde esta misma sala, a la sala contigua. Gracias.